La piscina comunitaria de Irvine era un lugar vibrante, donde el sonido del agua y las risas de los niños creaban un ambiente festivo. Era un refugio para muchos vecinos que buscaban relajarse después de un largo día de trabajo, y en sus orillas se tejían historias de vida que cruzaban culturas y antecedentes. En esta calurosa tarde de verano, el sol brillaba intensamente sobre el agua cristalina, reflejando la diversidad de personas que se agrupaban a su alrededor. Familias enteras disfrutaban de los rayos del sol, mientras los jóvenes se lanzaban por los toboganes con gritos de alegría. Adultos en la zona de descanso conversaban animadamente, compartiendo noticias y riendo juntos. Todo parecía perfecto en este microcosmo social, hasta que una pequeña interacción comenzaría a cambiar el tono del día. Entre los bañistas se encontraba Marta, una latinx de mediana edad con una presencia imponente y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Laura era jefa de policía de la ciudad y en su trabajo había aprendido a enfrentar los desafíos con valentía. Aquella tarde, decidió relajarse un poco antes de sumergirse nuevamente en sus responsabilidades diarias. Desde su sillón, observaba a niños jugar y a familias disfrutar de ese día soleado, sintiendo una paz momentánea que contrastaba con el estrés del deber. En ese mismo instante, un hombre blanco, de aspecto despreocupado pero con una actitud desafiante, se paseaba por la piscina. Su mirada fija en ciertos detalles revelaba una mente rápida pero llena de juicios superficiales. Al notar a Marta disfrutando del agua, una chispa de prejuicio iluminó su rostro. Sin considerarlo dos veces, se acercó y le dirigió unas palabras despectivas. Su tono era claro. Él creía poseer el poder para decidir quién debía estar allí y quién no. La tensión comenzó a acumularse en el ambiente mientras otros bañistas interrumpían sus actividades para observar la escena que se desarrollaba ante ellos. Sin saberlo, aquel hombre estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían no solo su percepción sobre Marta, sino también el dinamismo del entorno social en toda la comunidad de Irvine. Marta era una mujer de carácter firme, con una trayectoria profesional que hablaba de su dedicación y compromiso hacia la comunidad. Como jefa de policía de Irvine, había enfrentado innumerables desafíos, desde resolver conflictos locales hasta trabajar en iniciativas que fomentaran la convivencia pacífica entre los diversos grupos de la ciudad. Su piel morena y su cabello oscuro eran un reflejo de sus raíces latinas, y llevaba con orgullo su cultura, algo que siempre manifestaba en su trato respetuoso y su deseo de servir a todos por igual. A pesar de su posición, Marta mantenía una humildad notable. Le encantaba pasar tiempo con su familia y amigos, disfrutando de momentos sencillos, como aquel día en la piscina donde anhelaba desconectarse un poco de la presión del trabajo. Mientras observaba a los niños jugar y reír, sentía una conexión profunda con la comunidad, recordando por qué había elegido esta carrera. Su sonrisa cálida iluminaba su rostro, haciéndola accesible a quienes la rodeaban. Por otro lado, el hombre que interrumpió su paz era un claro reflejo de prejuicios arraigados en ciertos sectores de la sociedad. De apariencia despreocupada y con una actitud desafiante, había llegado a la piscina con un semblante que delataba una confianza excesiva. Su nombre era Tomás, y provenía de un entorno privilegiado donde sus creencias habían sido moldeadas sin cuestionamientos. Para él, la diversidad era un concepto más teórico que real, un ideal que no alcanzaba a comprender plenamente en su vida cotidiana. Tomás tenía una visión distorsionada de lo que significaba pertenecer a un espacio comunitario. Su mirada rápida y juiciosa captó a Marta como una intrusa en su mundo ideal, sin tomarse el tiempo para ver más allá de las apariencias. Sin embargo, su comportamiento agresivo no hacía más que evidenciar su propia inseguridad. Era un intento fallido de afirmar su dominio en un lugar donde todos debían sentirse bienvenidos. Así se encontraba el escenario. Por un lado, Marta, una líder capaz y empática; por el otro, Tomás, un hombre atrapado en prejuicios y estereotipos. Sin saberlo, estaban a punto de cruzarse en una confrontación que cambiaría la dinámica del día y dejaría huellas profundas en la comunidad presente. La atmósfera en la piscina comunitaria de Irvine, que había sido alegre y despreocupada, comenzó a tensarse cuando Tomás se acercó a Marta. Con el sol brillando intensamente sobre ellos, sus ojos se encontraron por un instante. Marta, sumida en sus pensamientos y disfrutando del tiempo con su familia, no pudo anticipar lo que iba a suceder. Tomás, sintiéndose con derecho a actuar como guardián de ese espacio, se detuvo frente a ella con una expresión que mezclaba desdén y autoridad. Sin rodeos ni consideración, le soltó: «Oye, creo que deberías irte».
no encajas aquí. La frase resonó en el aire como un rayo que partía la calma del día soleado. Los bañistas cercanos se quedaron en silencio, algunos sorprendidos por la falta de tacto del hombre. Marta, atónita ante el ataque repentino, levantó la vista y se encontró con la mirada desafiante de Tomás. En ese momento, sintió como una mezcla de indignación y asombro empezaba a brotar dentro de ella. Intentó procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras resonaban en su mente como un eco hiriente. ¿No encajo aquí?, pensó, mientras recordaba su compromiso con la comunidad y los esfuerzos que había hecho para fomentar la inclusión. Con voz firme pero controlada, Marta respondió: ¿Cómo puedes decir eso? Este es un lugar para todos. Su tono reflejaba tanto su autoridad como su deseo de no dejarse intimidar por el prejuicio del hombre. Algunos bañistas comenzaron a murmurar entre sí, inquietos por la confrontación inesperada. Tomás, sin embargo, no cedió ante su respuesta. En lugar de reconocer su error o cuestionar sus propios prejuicios, se mantuvo firme en su postura arrogante. No me malinterpretes, replicó con desdén, solo digo lo que veo. Necesitas entender que este ambiente es diferente. La tensión creció en el aire mientras los testigos del incidente observaban en silencio. Marta sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. No solo se trataba de su dignidad personal sino también de enviar un mensaje claro sobre la aceptación y el respeto en un espacio compartido. En ese instante decisivo, ambos estaban a punto de descubrir más sobre sí mismos y sobre las barreras invisibles que tanto los separaban como los unían. La reacción de Marta fue inmediata, un torbellino de emociones que se agolpaban en su pecho. Se sintió sorprendida y, al mismo tiempo, una chispa de enojo comenzó a encender su determinación. La indignación no solo provenía de las palabras despectivas de Tomás, sino también del profundo desprecio que representaban hacia su persona y su identidad. Su orgullo como latina y jefa de policía se vio amenazado por un comentario que intentaba invalidar su lugar en la comunidad. Mientras Tomás continuaba con su postura arrogante, Marta tomó una respiración profunda para calmarse y centrarse. Sabía que debía mantener la dignidad frente a la provocación. Con una voz clara y firme, le respondió: «Este es un espacio público, y tengo tanto derecho a estar aquí como tú». Sus palabras resonaron con la autoridad que había cultivado a lo largo de los años en su trabajo, donde cada decisión requería no solo conocimiento legal, sino también empatía y respeto hacia los demás. Los murmullos entre los bañistas comenzaron a aumentar mientras algunos mostraban apoyo a Marta, mientras otros simplemente observaban la escena con curiosidad. Ella podía sentir las miradas sobre ella. En ese momento, no solo defendía su propio honor sino el de muchos otros que podrían haber sido víctimas de prejuicios similares. Era consciente del papel que desempeñaba en la comunidad y sabía que debía ser un ejemplo. El enojo de Marta se transformó rápidamente en una oportunidad para educar. ¿No te das cuenta de que todos somos diferentes?, continuó. Eso es lo que hace este lugar especial. Aquí celebramos nuestra diversidad. En sus ojos brillaba una mezcla de firmeza y compasión por Tomás, quien parecía incapaz de comprender el valor intrínseco de esa diversidad. Mientras el intercambio proseguía, Marta reflexionó sobre las implicaciones más amplias del incidente. Sabía que muchas personas enfrentarían situaciones similares en sus vidas diarias y sentía la responsabilidad de ser la voz que rompiera el ciclo del prejuicio. El calor del sol seguía iluminando el escenario, pero ahora parecía menos acogedor para Tomás, quien poco a poco empezaba a darse cuenta del impacto destructivo de sus palabras. Marta estaba decidida a no dejarse silenciar ni ser considerada una intrusa en su propio hogar comunitario. Esta confrontación podría ser un punto de inflexión no solo para ella, sino para todos los presentes en ese día caluroso junto a la piscina. La tensión en la piscina era palpable, y los murmullos de los bañistas comenzaban a intensificarse mientras tomaban nota de la confrontación. Marta, con una calma sorprendente, fijó su mirada en Tomás. «¿Me puedes explicar qué quieres decir con que no encajo aquí?». Su voz resonaba con firmeza, pero era un tono que invitaba al diálogo, no a la confrontación. La multitud que los rodeaba se volvió más atenta, algunos apoyando a Marta con miradas de complicidad. Tomás, atrapado entre su arrogancia y la creciente presión social, titubeó un momento. La mirada desafiante de Marta parecía desafiar no solo su comentario, sino también sus propias creencias. Al ver que otros bañistas se acercaban para escuchar, comenzó a sentir el peso del juicio colectivo. «Solo digo lo que veo», respondió, intentando justificar su postura. «Este lugar tiene un tipo de ambiente y tú, simplemente no encajas».
Marta lo interrumpió, manteniendo el control sobre sus emociones. ¿Y qué es lo que defines como encajar? ¿Es el color de mi piel o mi cultura? Este es un espacio para todos, independientemente de nuestras diferencias. La claridad en su voz era un recordatorio del poder que tenía en esa situación. Los murmullos se convirtieron en asentimientos suaves entre los presentes. Muchos comenzaron a reconocer la injusticia del comentario de Tomás. Mientras ambos continuaban intercambiando palabras, otros bañistas empezaron a acercarse más a ellos. Algunos tomaron el valor para expresar su apoyo a Marta, diciendo frases como tienes razón o esto es inaceptable. La comunidad estaba comenzando a unirse en torno a ella. Tomás, sintiendo como el terreno se deslizaba bajo sus pies, trató de mantener su postura desafiante, pero la presión social le estaba pasando factura. Lo único que estoy pidiendo es respeto. Continuó Marta con calma y determinación, no estoy aquí para pelear, estoy aquí para disfrutar como cualquiera de ustedes, pero no voy a permitir que me digan que no tengo derecho a estar aquí. Sus palabras resonaron en el corazón de muchos presentes y empezaron a crear una atmósfera de solidaridad. La confrontación había pasado de ser un simple enfrentamiento personal a convertirse en un punto de reflexión colectiva para todos los bañistas. Marta no solo defendía su lugar en la comunidad. Estaba abriendo la puerta para que otros también cuestionaran sus propios prejuicios y actitudes. En ese instante, la piscina se transformó en un escenario donde las barreras sociales comenzaban a desmoronarse, permitiendo que la empatía y la aceptación florecieran entre los asistentes. A medida que la confrontación se intensificaba, Marta se notaba cada vez más fuerte, pero también era consciente de la atención de los demás. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando un amigo de Tomás, al borde de la piscina, interrumpió diciendo, ¿no sabes quién es ella? La pregunta resonó en el aire y generó un murmullo colectivo entre los bañistas presentes. Tomás frunció el ceño, confundido por la pregunta. ¿Quién? Respondió, su tono algo defensivo. Fue entonces cuando el amigo añadió, es Marta, la jefa de policía de Irvine. Las palabras cayeron como un rayo entre la multitud. En ese instante, Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies al darse cuenta del impacto que su comportamiento podría tener. La expresión de Tomás cambió instantáneamente, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un semblante de arrepentimiento y miedo. No podía concebir lo que había hecho. Había atacado a una figura de autoridad en su propia comunidad sin pensar en las consecuencias. Un sudor frío comenzó a brotar en su frente. Mientras buscaba las palabras adecuadas para justificar sus acciones, Marta observó el cambio en su rostro con una mezcla de sorpresa y satisfacción. ¿Ves? No es solo sobre mí, se trata de cómo vemos a los demás, dijo con una firmeza renovada. El arrepentimiento en los ojos de Tomás era evidente, empezaba a comprender que su comentario había sobrepasado un límite que no debería haber cruzado. Los murmullos se intensificaron entre los bañistas que presenciaban la revelación. Algunos comenzaban a expresar apoyo y admiración hacia Marta, mientras otros miraban a Tomás con desaprobación. La comunidad se alineaba detrás de ella, no solo apoyándola como persona, sino también respaldando la causa de igualdad y respeto. Lo siento, balbuceó Tomás finalmente, dejando escapar las palabras casi derrotadas. Era un reconocimiento tardío de su error, pero no compensaría el daño causado ni las barreras que había levantado por sus prejuicios. Marta asintió lentamente, sabiendo que el camino hacia él cambio no era fácil. Es un comienzo, respondió con calma, pero debe ir más allá de palabras. Necesitamos aprender unos de otros y crecer como comunidad. Las palabras resonaron con fuerza entre los presentes. Ese encuentro no solo desafiaba a Tomás a reflexionar sobre sus acciones, sino que también invitaba a todos a cuestionar sus propias percepciones y fomentar una cultura de aceptación. La revelación había cambiado todo, no solo para Tomás, sino para todos los presentes en la piscina aquel día. La tensión dio paso a una nueva comprensión colectiva donde cada individuo podía considerar su papel en la lucha por una comunidad más inclusiva y compasiva. El incidente en la piscina de Irvine resonó más allá del momento de tensión individual entre Marta y Tomás, abriendo una ventana hacia cuestiones más amplias sobre el racismo y la discriminación que persisten en la sociedad contemporánea. A medida que los bañistas absorbían lo ocurrido, comenzaron a reflexionar sobre cómo sus propias percepciones y actitudes podrían haber contribuido a una cultura de exclusión. Marta no solo defendió su derecho a estar presente, su confrontación con Tomás se
convirtió en un catalizador para que otros cuestionaran sus propios prejuicios. En ese entorno, se generaron conversaciones sobre el racismo sutil que permea interacciones cotidianas. Muchos de los presentes se dieron cuenta de que habían sido testigos silenciosos de situaciones similares en el pasado, donde el miedo o la indiferencia habían prevalecido sobre la empatía. La reacción de Tomás, inicialmente arrogante, luego llena de arrepentimiento, puso de manifiesto cómo los prejuicios pueden moldear acciones sin que uno sea plenamente consciente de ello. Su cambio abrupto resaltó el hecho de que las actitudes discriminatorias a menudo están enraizadas en la ignorancia y el desconocimiento, una falta de comprensión sobre las experiencias vividas por otros. Este tipo de revelaciones no solo afecta al individuo en cuestión, sino que también tiene ramificaciones para toda la comunidad. Mientras algunos bañistas comenzaron a compartir sus propias historias de experiencias discriminatorias, una sensación renovada de solidaridad comenzó a surgir. Las palabras amargas pronunciadas por Tomás comenzaron a transformarse en lecciones valiosas sobre la importancia de reconocer y desafiar los prejuicios. El espacio antes festivo se convirtió en un foro para debatir temas cruciales como la identidad cultural y el respeto mutuo. Además, este evento demostró cómo es esencial elevar voces como la de Marta, quienes son capaces no solo de enfrentar situaciones injustas, sino también de educar a aquellos a su alrededor. La comunidad empezó a darse cuenta del poder del diálogo abierto y honesto para derribar barreras invisibles que separan a las personas. El incidente fue más que un simple altercado. Se convirtió en un espejo que reflejaba las divisiones existentes dentro de la sociedad. De esta manera, cada persona presente tuvo la oportunidad de autoevaluarse y considerar cómo podría contribuir a un entorno más inclusivo y respetuoso. Una conversación significativa había comenzado, impulsada por un encuentro fortuito pero impactante en una tarde soleada junto a la piscina. El camino hacia un cambio duradero sería arduo, pero ese día había marcado un importante primer paso hacia una mayor conciencia colectiva sobre el respeto y la inclusión en Irvine y más allá. A medida que la tensión en la piscina comenzaba a disiparse y los murmullos de apoyo hacia Marta se convertían en un clamor más fuerte, ella tomó una decisión crucial. En lugar de llevar el asunto más lejos, como podría haber hecho dada su posición como jefa de policía, eligió enfrentar a Tomás de una manera que lo invitara a reflexionar sobre sus prejuicios y acciones. Tomás, comenzó ella, no estoy aquí para buscar venganza ni para hacer que te sientas mal por lo que hiciste, pero creo que es importante que entiendas el impacto de tus palabras. Su voz era firme, pero había una nota de compasión que hacía eco entre los bañistas presentes. La comunidad había comenzado a observar no solo el conflicto, sino también el carácter de Marta al abordar la situación con dignidad y respeto. Tomás, visiblemente afectado por la revelación de quién era realmente Marta, asintió lentamente mientras ella continuaba. Lo que dijiste no solo me afecta a mí, sino que refleja actitudes que muchos han experimentado. Estamos aquí para disfrutar y ser parte de un espacio que debería ser inclusivo para todos. Te invito a pensar en cómo tus palabras pueden herir y excluir a otros. La sinceridad en sus palabras resonó en el ambiente, y algunos bañistas comenzaron a murmurar afirmaciones de apoyo. Marta sabía que el cambio no sería inmediato, pero esperaba que este diálogo pudiera abrir una puerta hacia la autoconciencia en Tomás y en los demás presentes. Si realmente deseas aprender de esto, continuó Marta, puedes comenzar preguntándote por qué sientes la necesidad de juzgar a las personas por su apariencia. Todos tenemos historias diferentes, y es vital escuchar esas historias antes de emitir juicios. Sus ojos se encontraron con los de Tomás, quien parecía estar procesando cada palabra. Algunas personas en la multitud comenzaron a compartir sus propias experiencias con el racismo y la discriminación, creando un círculo de apoyo alrededor de Marta. Este intercambio de testimonios personales reforzó la idea de que nadie estaba solo en sus luchas y que juntos podían trabajar hacia un entorno más comprensivo. La decisión de Marta de no escalar el conflicto hacia una confrontación legal o pública era un acto de valentía. En lugar de eso, eligió el camino del diálogo, invitando a Tomás a reflexionar sobre sus acciones y a considerar cómo podría contribuir al bien común. Este enfoque no solo mostró su fuerte liderazgo sino también su deseo genuino de construir puentes en lugar de muros. El día en la piscina dejó una impresión duradera en todos los involucrados, convirtiéndose en un momento decisivo donde se cultivó la empatía y se desafiaron las normas sociales. La resolución del conflicto no fue simplemente un cierre, fue un nuevo comienzo para todos los presentes.
donde la comprensión y el respeto se transformaron en los pilares de una comunidad más unida. Los efectos del incidente en la piscina de Irvine comenzaron a hacerse evidentes a medida que los bañistas procesaban lo ocurrido. La confrontación entre Marta y Tomás había capturado la atención de todos, y sus reacciones variaban drásticamente. Algunos, con la voz llena de apoyo, comenzaron a acercarse a Marta, ofreciendo palabras de aliento y expresando su admiración por su valentía al enfrentar a Tomás. Para ellos, ella se había convertido en un símbolo de resistencia y fortaleza, encarnando la lucha por el respeto y la inclusión. Sin embargo, no todos compartían esta perspectiva. Algunos bañistas mostraron indiferencia, prefiriendo ignorar la tensión que se había creado. Sus miradas se deslizaban hacia el agua o sus teléfonos, como si al hacerlo pudieran evitar la incomodidad de la realidad que se presentaba ante ellos. Este comportamiento reveló una verdad inquietante: la falta de interés por involucrarse en asuntos que no les afectaban directamente, lo que perpetuaba la cultura del silencio frente a la discriminación entre aquellos que se acercaron a Marta. Hubo una buena cantidad de personas que compartieron sus propias experiencias con el racismo o la exclusión. Sus relatos reforzaron la idea de que el problema no era aislado. Era un fenómeno común que resonaba en las vidas de muchos. Al escuchar estas historias, algunos espectadores empezaron a cuestionarse a sí mismos y sus propias actitudes hacia los demás. La atmósfera en la piscina cambió gradualmente, convirtiéndose en un espacio donde se inauguraron conversaciones sobre las diferencias y el respeto por las diversas identidades que conforman la comunidad. Marta, aunque satisfecha por el apoyo que recibía, también notó el aprecio palpable hacia Tomás en algunos rostros. Algunos le ofrecieron palabras de comprensión, sugiriendo que todos podían aprender y crecer a partir de este encuentro. Por otro lado, Tomás permanecía al margen, luchando con sus pensamientos. La presión social y el arrepentimiento comenzaban a jugar un papel significativo en su mente, mientras otros se unían a Marta. En solidaridad, él se sentía cada vez más aislado, comprendiendo que su desprecio inicial lo había colocado en una posición difícil frente a su comunidad. Con el paso del tiempo, Marta y aquellos a su alrededor comenzaron a construir un espacio donde las opiniones podían ser debatidas abiertamente, a pesar de las diferencias. Esta situación se convirtió en una oportunidad para forjar conexiones más profundas entre los miembros de la comunidad. La resolución del conflicto iba más allá de un diálogo entre dos personas, era una invitación a todos los presentes para reflexionar sobre sus propias creencias y cómo sus acciones pueden impactar a los demás. Así, el día culminó no solo con una confrontación resuelta, sino con un compromiso renovado hacia la empatía y la acción colectiva en favor de un entorno más inclusivo para todos. Al concluir el incidente en la piscina de Irvine, quedó claro que el evento había sido más que una simple confrontación, había servido como un poderoso recordatorio de la importancia del respeto y la comprensión mutua en una sociedad plural. La diversidad es uno de los mayores tesoros de cualquier comunidad, pero también puede ser una fuente de tensión si no se aborda con apertura y empatía. La experiencia vivida por Marta y Tomás encapsuló la necesidad urgente de derribar estereotipos y prejuicios que a menudo operan de manera silenciosa, pero que pueden causar un daño profundo. Marta, al optar por el diálogo en lugar del enfrentamiento, demostró que el verdadero liderazgo implica escuchar y educar, no solo imponer autoridad. Su capacidad para transformar una situación potencialmente conflictiva en una oportunidad de aprendizaje es un ejemplo a seguir para todos. En su papel como jefa de policía, no solo defendió su lugar en la comunidad, sino que también inició un diálogo necesario sobre las experiencias compartidas que unen a las personas, independientemente de su origen. Las reacciones variadas de los bañistas resaltaron cuán diversas son las perspectivas dentro de una misma comunidad. Algunos se sintieron inspirados a reflexionar sobre sus propias creencias y comportamientos, mientras otros eligieron permanecer al margen. Este espectro de respuestas subraya que el cambio comienza con un solo acto de valentía: abrirse a la conversación y estar dispuestos a aprender. La jornada culminó en un compromiso renovado hacia la convivencia armónica, donde cada individuo se convierte en un agente del cambio. Los bañistas que apoyaron a Marta comenzaron a formar conexiones más fuertes entre ellos, compartiendo historias y experiencias que fomentaban una cultura de apoyo y aceptación. A través del poder del diálogo, se sembraron las semillas para una comunidad más inclusiva donde las diferencias no son vistas como divisiones, sino como oportunidades para enriquecer la experiencia colectiva. En resumen,
Este evento transformador nos recuerda que cada interacción es una oportunidad para desafiar prejuicios y promover el entendimiento, al fomentar el respeto por las identidades diversas y alentar el diálogo abierto. Todos podemos contribuir a construir un entorno más amable y solidario. La historia de Marta y Tomás no solo es un relato sobre conflicto, es una invitación a todos nosotros a ser parte activa en la creación de comunidades donde cada voz sea valorada y respetada. Juntos podemos derribar las barreras que nos separan y avanzar hacia un futuro más inclusivo y comprensivo para todos.